Hola, muy buenas noches a todos y pues es un honor para mí iniciar esta presentación de la doctora Rosie Wong. La doctora Rosa María Wong es médico cirujano por la Universidad La Salle. Es pediatra por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, infectóloga pediatra por el Hospital Civil de Guadalajara, maestra y doctora en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Stanford, California, en Estados Unidos. Es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina por la UNAM, jefe del Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina. Actualmente profesora titular B, PRAID. Es miembro de nuestro Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Es vocal de la Junta de Gobierno del Hospital Infantil de México Federico Gómez, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, miembro del Comité Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Investigación en Salud sobre desarrollos vacunales COVID-19 para México, por lo cual es para mí un honor presentarla y con este currículum que tiene, dar inicio a nuestra plática, nuestra primera plática de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Bienvenida, doctora. Buenas noches a todos, pues Magda, muchísimas gracias, gracias a todos por la invitación, por conectarse, pues por estar el día de hoy aquí con nosotros con un tema que es de mucha actualidad y que tiene muchas aristas y dudas alrededor de todo esto, pues por todo lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, pues quisiera hablarles primero un poco acerca de cómo estamos, en qué situación estamos, por qué tenemos que vacunar a niños y pues sobre todo esto del tipo de vacunas que existen actualmente, las que vamos a estar nosotros aplicando, las que llegaron a México, y bueno, pues cuáles son las indicaciones, las dosis, cómo lo tenemos que aplicar, etcétera. Y cualquier duda, bueno, con mucho gusto, pues aquí estamos, ¿no? Estos son los casos reportados al 7 de enero de COVID. Se han reportado 774 millones de casos en todo el mundo y pues como ustedes ven, ha habido a lo largo del tiempo pues diferentes olas, ¿no? Uno de los picos más importantes fue precisamente Omicron y después fue BA4, BA5, que son estos dos picos que estamos observando aquí. Sin embargo, pues últimamente ha habido pues mucha expectativa porque hubo una nota periodística donde decía que había muchos casos y que había muchas hospitalizaciones. Eso es lo que nosotros estamos observando en el mundo. Vean cómo a pesar de que hay muchos picos, pues en realidad no ha habido un incremento importante, no ha habido el surgimiento de una variante que nos dé algún pico como alguno de estos, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues vean, hemos tenido diferentes variantes. Aquí fue la original, Delta, Alfa, Delta, Gamma, Omicron, BA4, BA5 y XBB.1.5, que sería esto, ¿no? Asimismo, podemos ver aquí una imagen donde se ve la mortalidad y pues en la primera ola, vean la cantidad de fallecimientos que hubo y aquí a pesar de que hay una gran cantidad de casos, pues los fallecimientos no son tantos, ¿no? Este es el caso de nuestro país, estos son los casos acumulados reportados a la Organización Mundial de la Salud y bueno, son 7.700.000 casos, aunque acuérdense que tenemos sus registros importantes. Nosotros también hemos tenido varias olas, tuvimos 6 olas a lo largo de toda la pandemia, pero vean ustedes el número de casos que estamos observando desde octubre, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, en realidad el número de casos no ha habido un incremento importante y pues mucho menos en hospitalizaciones. Al igual que en el mundo, pues podemos ver que las olas en donde hubo una mayor cantidad de fallecimientos fue justamente en esa ola de diciembre a enero, ¿sí? Del 2020 al 2021, en donde fue que tuvimos una mayor cantidad de casos y fallecimientos. Y luego tuvimos, a pesar de que tuvimos más casos, vean cómo la mortalidad va disminuyendo conforme pasa el tiempo.
Ahora, esta gráfica es de las últimas que presentaban en la Secretaría de Salud. Y aquí lo que podemos observar es que específicamente en el caso de los niños, vean cómo al principio que tuvimos estas medidas de distanciamiento social y el uso de cubrebocas, los niños no iban a la escuela, cómo el número de casos eran muy, muy pocos, ¿no? Cuando empezamos a ver picos, pues justo cuando los niños empezaron a ir a las escuelas, a las guarderías, y fue cuando surgió Delta, Omicron, BA4, BA5. Vean cómo esta línea verde son los menores de 17 años y al principio no había casos, después sí empezamos a tener más casos y a lo largo del tiempo, bueno, pues vamos a ver que ahora son los susceptibles, ¿no? Esta gráfica lo que nos puede demostrar es que en los últimos días, bueno, estos son los registros de acuerdo a, en verde vemos los ambulatorios, en color café vemos los hospitalizados y en rojo vemos los intubados. Los colores más oscuros son las defunciones, en el rojo oscuro y el café oscuro. Y vean cómo al principio de la pandemia, pues había una gran cantidad de pacientes hospitalizados, ¿no? Ya cuando va pasando el tiempo, pues ya la mayoría de los casos se vuelven ambulatorios y entonces actualmente lo que tenemos es que por grupo de edad, vean cómo casi todos los que están infectados entre los 14, 15 años hasta los 65 años, la mayoría son ambulatorios. Casi todos son ambulatorios y ¿cuándo es que empezamos a ver hospitalizaciones? A partir de los 65, 70 años y aquí es donde vemos estos pacientes que pueden estar graves. Y vean cómo en los últimos 30 años también, digo 30 días, perdón, vemos cómo los que más están afectados están entre 20 y 60 años, sin embargo los que se mueren son los que tienen 65 años y más. Entonces ha pasado de ser una enfermedad que era altamente mortal, bueno, no altamente, teníamos un 10%, 18% al principio, pues hacer un porcentaje de fallecimientos muy bajo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la vacunación y con la inmunidad híbrida. Estos son los últimos casos reportados por la Dirección General de Epidemiología al 11 de enero del 2024. Y vean, estas son las tasas de incidencia de COVID-19 y estos son los grupos de edad que están más afectados. Vean cómo la gran carga de enfermedad está precisamente entre los 20 en adelante, ¿no? Pero vean cómo tenemos aquí un pico muy importante de 1 a 4 años. Estos son casos y tasas de incidencia. Y cuando vemos cómo se comportan en cuanto a gravedad, vean cómo los de 20 años, 30, 40, pues sí se enferman muchísimo, son los que más se enferman, pero son casos ambulatorios. ¿Dónde vemos los picos de pacientes hospitalizados? En los de 50, 60, 65 años y sobre todo de 1 a 4 años, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grupos que realmente son ahora los susceptibles y en donde hay mayor gravedad? Pues precisamente los menores de 5 años y mayores de 60 años, que son los que presentan hospitalizaciones a pesar de que hay tantos casos de COVID y muchos que no estamos nosotros reportando y que no estamos diagnosticando porque nos hacen pruebas. Ahora, en la última en Sanud 2022 se hizo una encuesta de cero prevalencia en la cual encontraron que en la población de todas las edades, el 95% ya tenían anticuerpos en contra de COVID. Entonces, pues tenemos una inmunidad bastante alta a nivel poblacional y pues esto es por las vacunas, por que ya tuvieron varias enfermedades o por una combinación de ambos, ¿no? Entonces, en mayo del 2023, la OMS declara a la pandemia como que ya no es una emergencia de salud pública de importancia internacional, sin embargo, sigue siendo un problema de salud. ¿Sí? Entonces, no es que el COVID haya desaparecido, o sea, ya se declaró que la pandemia terminó, sin embargo, pues sigue estando con nosotros y se va a quedar con nosotros un buen tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues una de estas razones son las variantes de COVID. Estas variantes sabemos que tienen que ver con las replicaciones de un virus. Si un virus entra a la célula, pues se tiene que replicar y estas enzimas que hacen esta replicación del genoma viral tienen varios errores. Entonces, esto va acumulando mutaciones y va haciendo cambios en las proteínas.
Entonces, entre más haya replicación del virus, mayor posibilidad hay de que haya mutaciones y por lo tanto este surgimiento de nuevas variantes, que es lo que ha estado pasando con COVID, ¿no? Con el SARS-CoV-2. Toda la gente era susceptible, empezaron a haber muchísimos contagios y entonces no es que este virus de RNA sea mucho más, que tenga más mutaciones de lo normal, sino que hubo mucha gente que se infectó y por lo tanto mucha replicación del virus y por lo tanto este surgimiento de tantas variantes. Vean como este punto gris que vemos del lado izquierdo, ese es el punto original en donde podemos ver eh, pues donde estaba la cepa original de Wuhan y cómo a lo largo del tiempo, bueno, hemos tenido el surgimiento de alfa, beta, gamma, delta, ¿sí? Epsilon, Omicron. Omicron, después de Omicron, han habido muchas subvariantes. Vean, este es Omicron y de aquí viene BA4, BA5 y de BA4, BA5 vienen muchas otras variantes. ¿Cuáles son las que están actualmente circulando? Y aquí necesito que se aprendan estos números, ¿no? Realmente son BA4, bueno, estas son las XBB, de las XBB viene XBB.1.5 y de aquí viene la EG.5.1. Vean cómo todas están relacionadas, ¿no? Todas vienen como en el mismo, pues, de la misma línea genética. Y por otro lado, tenemos BA2.86, que también viene de BA5, ¿no? Entonces, acuérdense de estas nomenclaturas. En México, pues no estamos mucho del mundo, pues también estamos viendo estas variantes que están circulando en el país también. Y entonces en México lo que ha estado circulando desde el año pasado son las variantes XBB.1.5, XBB.1.16 y la EG.5.1, ¿sí? Estas son las tres más importantes y son las que están circulando en nuestro país con la poca vigilancia que se está haciendo actualmente, porque cada vez hay menos pruebas de COVID que se están haciendo, ¿no? En este caso, lo que podemos ver, y esto se los quiero, digo, no es para que pongan mucha atención en esto, solamente quiero que vean ustedes. De este lado tenemos Omicron, las BQs y Omicron XBBs. Todos estos son sustituciones de aminoácidos en la proteína Spike, ¿sí? Entonces, vean cómo hay más de 40 sustituciones diferentes de Omicron hacia XBB y a XBB.1. Es por esto de todas estas sustituciones, todos estos cambios en la proteína, que surgen estas variantes que son capaces de evadir la respuesta inmunológica. Entonces, pues ahora sí las vacunas. ¿Qué es lo más importante de una vacuna? Pues desarrollar tanto una respuesta de tipo celular como una respuesta de tipo humoral, en la cual se puedan generar anticuerpos que puedan pegarse al virus y evitar que entre para producir la enfermedad, o que por otro lado se produzcan células T que causen pues la destrucción de la célula que pueda estar infectada por el virus. Entonces, las vacunas que se empezaron a desarrollar contra COVID estaban basadas precisamente en la proteína S, ¿sí? Muchas de las vacunas se dirigen y se basan para la producción de anticuerpos contra las proteínas que están en la parte más externa, que son muchas veces las que se utilizan para poder entrar a la célula. Y entonces se produjeron vacunas a partir de virus vivos atenuados, inactivados, no replicativos, a partir de ARN mensajero, a partir de subunidades o partículas similares al virus. Las vacunas de virus inactivados, pues, ¿qué es lo que hacen? Es el virus completo, se inyecta el virus y entonces produce una respuesta inmunológica contra todos los componentes del virus, sin que este virus cause alguna enfermedad. Las vacunas de ADN y ARN, las de ADN en realidad nunca tuvieron pues mucho éxito porque la aplicación del ADN es muy complicado, tiene que ser a través de electroporación, no se sabe cuánto se inyecta. Y bueno, las que han tenido un gran revuelo y que ha sido pues un parteaguas que ha ayudado muchísimo en esta pandemia es precisamente las vacunas de RNA mensajero, que consisten, como ustedes saben,
en el material genético, que es RNA mensajero, que lo que hace es que entra a la célula, se pega a los ribosomas, se produce la proteína S del virus y entonces esta proteína S es captada por las células dendríticas y se da la respuesta inmunológica con la producción de anticuerpos y células y la respuesta celular. Y por otro lado tenemos las vacunas de vectores virales y las vacunas proteicas, en las cuales en los vectores virales tenemos algunos virus que son replicativos y algunos virus que no son replicativos. ¿Qué quiere decir eso? Les hacen una mutación y le insertan en esta parte la información para que codifiquen contra la proteína S. Una vez que entran a la célula, entonces este virus va a producir proteína S que se pone en contacto con la célula dendrítica y entonces se producen anticuerpos y la respuesta celular. Eh, pues también hay estas metodologías en las cuales solamente se produce la proteína S, ¿sí? Y esta es la proteína que se inyecta y entonces también se producen anticuerpos en contra de la proteína S. Entonces, pues aquí tenemos todas las que se desarrollaron, que incluso tuvimos en nuestro país y que se aplicaron, ¿no? O sea, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, del Instituto de Gamaleya, la Sputnik, la de CanSino, Janssen, Sinovac, Bharat Biotech y la Novavax. Todas estas estas son de ARN, adenovirus de chimpancé, adenovirus 526, proteínas inactivadas, bueno, virus inactivado y proteína S. Pues todos tenían una eficacia variable, pero lo más importante es que tenía una eficacia contra casos graves en estudios fase 1, 2 y 3. Y por otro lado tenemos la vacuna Abdala y preparé precisamente esto porque hay muchísimas preguntas de esta vacuna, porque es la que se está aplicando actualmente en la población pediátrica. Y pues sí es importante mencionarles que no está basada en la proteína completa S, no desde virus inactivado ni nada de eso, sino que está basada en el dominio de un receptor. ¿Qué es eso? Si tenemos la proteína S completa, el RBD o el dominio de un receptor es un pedacito chiquitito que es precisamente la parte que se pega al receptor, ¿sí? Al receptor AC2, ¿sí? Entonces, RBD vendría, si toda esta es la proteína S, el RBD vendría siendo esto. Entonces, ¿hay estudios fase 1, 2 y 3? Sí, sí hay. Hay estudios publicados sobre efectividad. Bueno, pues ahí está Cuando empezó pues la pandemia en Cuba, lo que hicieron es aplicar Abdala a toda la población. Y lo que vieron es que pues, hicieron un análisis retrospectivo donde ellos dicen que esto fue lo que pasó en gris y esto era lo que esperaban que pasara en verde, en azul y en rojo, ¿no? Esto es así como casos fatales, catastróficos, en cuanto a número de casos y en cuanto a casos graves y a fallecimientos. Y entonces lo que ellos dicen es que tuvo un 90% de efectividad para evitar los casos graves en el 2021. Sí, pero entonces hay que tomar en cuenta que pues en ese entonces estaba más cerca de la cepa original de Wuhan, entonces probablemente el virus que estaba circulando pues era parecido al Wuhan, pero pues ahorita ya vieron todas las mutaciones y todos los cambios que ha tenido y mucho más el RBD, que ha tenido como 10 mutaciones, 40 mutaciones, no sé, en los aminoácidos, ¿sí? Más o menos en el mundo tenemos como un 70% de vacunación. En México también estamos más o menos como en un 70-75%. Pero fíjense cómo la Estrategia Nacional de Vacunación solamente incluyó en un principio personas mayores de 18 años. Bueno, fueron por etapas, fueron por fases y fueron por edades. Obviamente los que tenían mayor riesgo eran las personas mayores, entonces empezaron por mayores de 60 y de ahí se fueron de 10 en 10 hacia abajo, pero llegaron hasta 5 a 11 años y ahí te quedaron. Ya no siguieron vacunando a niños menores de 5 años, ¿no? Y ya vimos cuáles son los niños que se están infectados en este momento y que están causando hospitalizaciones, ¿no? Justamente los menores de 5 años. Y por eso la importancia de vacunar a la edad pediátrica. Aquí lo que podemos ver es que aquí nuevamente este pico tan grande de mortalidad, estos son los
picos de fallecimientos. Aquí está todo el mundo. Y aquí podemos ver cómo conforme fue pasando el tiempo, a pesar de que iban incrementando el número de casos, los fallecimientos iban disminuyendo. Y esto tiene mucho que ver pues con la vacunación, ¿no? Aquí tenemos casos reportados del CDC, también vemos cómo hay una mortalidad que va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Ven aquí cómo la mortalidad máxima también fue en el 2020-2021, ¿sí? Y este es un estudio que hicimos en México, ¿no? Hicimos un análisis de las variantes que estaban circulando, los casos, las hospitalizaciones, las muertes y qué efecto tuvo la vacunación. Entonces vean cómo en rojo son las muertes. Aquí tenemos este pico tan grande que tuvimos de mayor mortalidad, pero conforme fue pasando el tiempo, a pesar de que en azul vemos los picos máximos de casos, la mortalidad disminuyó importantemente conforme la vacunación fue incrementando. Sí, esto fue cuando surgió Delta, cuando surgió Omicron. Entonces, en marzo del 2023, el grupo de SAGE de la Organización Mundial de la Salud hicieron recomendaciones de grupos prioritarios para vacunación. Sí, aquí todavía estábamos ya en el piquito del fin de la pandemia. Y entonces tenemos aquellos de prioridad alta, o sea, aquellas personas que pueden sufrir infección grave y muerte, adultos mayores de 60 años con comorbilidades, mayores de 6 meses con inmunodeficiencias, embarazadas y personal de salud. Aquí la recomendación es que se ponga un refuerzo 12 meses después de la última dosis. Y bueno, a los demás, pues sí se puede recomendar una dosis de refuerzo, pero pues niños y adolescentes sanos de entre 6 meses y 17 años y menos de 60 años. Esto depende mucho de las condiciones de cada país y de, pues más que nada, las políticas públicas, la cantidad de dinero, lo que tengan disponible para poder comprar vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí, pues después de que la OMS hizo esa recomendación, entonces surgió las vacunas bivalentes. Entonces, ¿qué son las vacunas bivalentes? Bueno, tenían la cepa original de Wuhan y además tenían estas variantes que estaban circulando en ese momento, que eran las variantes que venían de Omicron, BA4 y BA5. Entonces, Pfizer hace una de estas vacunas bivalentes, Moderna también, y la FDA autoriza su uso el 22 de agosto del 2022. Se ponía un refuerzo 2 meses después, por lo menos, de la última dosis. ¿Y por qué Omicron? ¿No? ¿Por qué ha tenido todas estas mutaciones? ¿Por qué se empezó a utilizar estas vacunas bivalentes, ¿no? O sea, ¿por qué ponían estas dos? Hay que recordar que la variante de Omicron surgió en el 2021, pero lo que tenía es que tuvo 50 mutaciones que no estaban vistas previamente en combinación y solamente la proteína S tenía más de 30 mutaciones. Sí, entonces eso la hizo que fuera muy, muy infecciosa, que tuviera evasión de toda la respuesta inmune previa. Y entonces, vean ustedes, este es el RBD. En gris tenemos todas las mutaciones. Entonces vean cómo BA5, BQ, XBB.1.5, que es lo que está circulando en este momento o que estuvo circulando después, vean la cantidad de mutaciones que tiene, ¿sí? Casi todo está en gris, o sea, es totalmente una proteína diferente de la original de Wuhan, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo lo que estuvo circulando durante el 2022 fue BA4 y BA5, que es cuando empezaron a aplicar esta vacuna bivalente de Wuhan, BA4, BA5. ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, pues aquí se empezaron a hacer evaluaciones sobre qué pasa con estas vacunas que están actualizadas. Y entonces empezaron a ver que estos son estudios de vacunación monovalente, vacunación bivalente, y lo que encontraron es que había 80% menor neutralización a aquellos que tenían vacuna bivalente comparado con esos que tenían la vacuna bivalente, digo, la de BA4 BA5. Entonces, sí tiene una mayor neutralización,
También en este caso hubo más neutralización en personas que estaban previamente infectadas, que sería este caso. Si vean cómo el nivel de anticuerpos aquí comparado con este, pues este es más alto, igual que este. Y aquí es contra varias de las variantes que estaban circulando en el 2022. Vean ustedes, aquí están BQs, aquí están las XBBs, ¿sí? Entonces tenía una mayor neutralización, sobre todo si tenían esta combinación de inmunidad híbrida, o sea, ya fuera que tuvieran la infección y además se ponían esta vacuna bivalente, pues tenían los niveles de anticuerpos mucho más altos. Y además, bueno, este es otro estudio también en donde se veía que la vacuna bivalente BA4, BA5 tenía una mayor cantidad de anticuerpos contra estos sublinajes, ¿sí? Que son las de BQ y los XBBs, y sobre todo después de la cuarta dosis se desarrollan niveles mayores de anticuerpos neutralizantes en personas infectadas. Ahora, viendo la efectividad, o sea, qué tanto evitó los casos en personas de 18 a 49 años, de 50 a 64, mayores de 65, en COVID que estaba relacionado con BA5 o con XBB, pues vean cómo la eficacia vacunal fue alrededor de 40 a 50%. Y cuando hicieron un análisis ya poblacional, vieron que las vacunas bivalentes disminuía el riesgo de hospitalización 2.7 veces comparado con la vacuna monovalente. O sea, este puntito sería como los que se pusieron la vacuna bivalente. Esto que vemos aquí en azul, que son estos puntitos azules seguidos, son aquellos que se pusieron la vacuna monovalente de refuerzo. Y aquí en verde vemos a aquellas personas que nunca se habían puesto ninguna vacuna. Entonces, si comparamos este contra este, o sea, las personas que se pusieron la vacuna actualizada bivalente tuvieron 2.7 veces menos posibilidades de hospitalización, 16 veces menos hospitalizaciones que aquellos que nunca se habían vacunado. Y esto es en cuanto a fallecimientos, ¿no? O sea, tuvieron 12 veces menos posibilidades de morirse los que tenían, de que aquellos no vacunados, y 2.4 veces menos posibilidades de morirse aquellos que tenían esta vacuna actualizada. Y entonces aquí es donde se dieron cuenta que pues sí es importante actualizar las vacunas, ¿no? Porque sí tienen un efecto mucho mayor, porque estamos generando anticuerpos contra proteínas que están circulando. La vacuna original de Wuhan, pues sí generó protección y sí generó protección contra casos graves y fallecimientos, pero finalmente es un virus que hace ya 4 años que no circula, ¿no? Entonces, ahorita tenemos un virus que es completamente diferente y que ha mutado. Entonces ya vieron ustedes que muchos tienen que ver con XBB.1.5. Sí, por eso les decía, acuérdense de estas nomenclaturas, XBB.1.5. Esas vacunas, o sea, esa cepa es la que se está utilizando actualmente en la vacuna monovalente actualizada, XBB.1.5. ¿Por qué? El 18 de mayo, la Organización Mundial de la Salud hizo un análisis de todo lo que estaba circulando en el mundo. Entonces, desde mayo del 2023, se dieron cuenta que los linajes que estaban circulando eran los XBB.1.5. Si se fijan, cuando les enseñé todo el dendrograma de qué había pasado con las variantes, pues esas eran precisamente las que estaban circulando. Y entonces, estas formulaciones deberían de contener precisamente XBB.1.5 monovalente, porque decían, bueno, ¿para qué se va a poner la vacuna original si esa cepa hace 4 años que ya no está circulando? Mejor poner o sea, todo el antígeno para que se produzcan puros anticuerpos en contra de las cepas o la variante que está circulando actualmente. Entonces, pues esta fue una recomendación del SAGE, o sea, del grupo asesor de la Organización Mundial de la Salud, y entonces se produjeron vacunas monovalentes. ¿Por qué las vacunas de RNA? Pues porque son las que son más fáciles de producir. O sea, es mucho más fácil y más rápido hacer una secuencia, ponerla a producir, que estar haciendo
insertando nuevos genes en un virus y hacer un virus recombinante y que este funcione y que no produzca daño y hacer todos los ensayos, ¿no? Entonces, se produjo la vacuna monovalente de RNA XBB.1.5, que se autoriza el 11 de septiembre del 2023, que se llama Comirnaty, para niños de 6 meses a 4 años, 5 a 11 años y 12 años y más. La vacuna monovalente de Moderna, el Spikevax, ¿sí? De 6 meses a 4 años. De 5 a 11 años, aquí se ponen 2 dosis en no vacunados, una dosis si ya recibió una dosis de 5 a 11, 3 dosis de 6 a 11 años inmunosuprimidos y de 2 años en adelante, una dosis independientemente del estado de vacunación. Y además en Estados Unidos también tienen la vacuna monovalente actualizada de su unidad proteica Novavax. ¿Sí? Entonces es toda la proteína S y esta es de XBB.1.5. Entonces esta se pone en niños de 12 años o más. Si no fueron vacunados previamente 2 dosis, si son previamente vacunados una dosis, e inmunocomprometidos 2 dosis con intervalos de 2 meses. Y algo que también es súper interesante, importante, es, bueno, pues están ahí las vacunas de XBB.1.5 que están poniendo desde septiembre del 2023. Pero estas vacunas realmente nos protegen contra las vacunas, contra las variantes que están circulando actualmente. Y bueno, pues hicieron estos ensayos. Personas que ya habían recibido la vacuna hicieron ensayos para ver si estos anticuerpos se producían en contra de diferentes virus. Y entonces vieron que sí neutralizaban contra Wuhan, que es la cepa original, contra BA4, BA5, que era la vacuna que estaba en la bivalente anterior, XBB.1.5 y XBB.1.16, que eran las que estaban circulando pues el año pasado, y EG5.1. Esta es la que está circulando en nuestro país y la que estuvo circulando el año pasado. Entonces, estas tres, XBB.1.5, .16 y EG.5.1, son las tres variantes que han estado circulando en nuestro país. Entonces vean cómo se producen anticuerpos neutralizantes contra todas estas variantes. Entonces, pues el tener vacunas actualizadas, pues sí nos sirve para evitar la infección por estos virus, en el caso de Moderna. Y en el caso de Pfizer, pues también podemos ver que se producen anticuerpos que confieren protección contra BA4, BA5, XBB.1.5 y BA2.86. Bueno, niños, ustedes ya saben que hay muchos síntomas relacionados, tos, faringitis, diarrea, etcétera. Hicimos un análisis al inicio sobre las características clínicas en niños mexicanos y encontramos que pues sí había niños que se fallecían, ¿no? Sobre todo en donde menores de 2 años y en adolescentes. De estos, pues 6% hacían neumonía, 12% fueron hospitalizados, la mediana edad fueron 12 años y el 1.3% fallecieron. Y sobre todo con estos factores de riesgo: neumonía, obesidad, hipertensión, inmunosupresión, diabetes, neumopatía y nefropatía. Ustedes saben también que puede haber COVID severo o crítico en niños con una enfermedad severa o crítica. El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, pues aquí en el infantil, que fue centro de referencia, hubo 90 casos con una mediana de 7.5 años, 85, y vean, esto es lo más importante, ¿no? 85% de los niños que presentaron PIMS eran previamente sanos. Entonces, no saben a cuál de estos le pueda dar PIMS, ¿no? 45% estuvieron en la terapia intensiva y los factores que fueron asociados a severidad fue la edad, choque e hipoalbuminemia. Ahora, en Estados Unidos, cuando más casos hubo fue cuando empezó Delta. Vean cómo en Delta, en el 21-22, más o menos, bueno, Delta y Omicron, y sobre todo niños menores de 1 año, menores de 5 años, ahí es donde había muchísimos casos, ¿no? Y aquí podemos ver en México que igual tuvimos nuevamente este pico verde que estamos viendo de Delta en Omicron y BA4, BA5, ahí es donde tuvimos la mayor cantidad de casos en niños. Y pues se sabe que
COVID-19 causa la mayor mortalidad pediátrica, sobre todo en países de bajos ingresos. Hubo una mayor mortalidad por COVID en menores de 1 año y adolescentes. Ellos también estaban observando esto, ¿no? Mayores en adolescentes y en menores de 1 año, una mayor mortalidad. Nosotros también estamos observando que en los niños muy pequeños o en los adolescentes es donde vemos mayores hospitalizaciones en este momento. Y sobre todo con Delta y Omicron también tuvieron mayor cantidad de casos en Estados Unidos. Dentro de las enfermedades infecciosas, COVID-19 del 2021 al 2022 también fue la más importante en niños. Y otra cosa que también se ha relacionado con COVID-19 es la diabetes mellitus tipo 1. En este estudio lo que estamos observando es que comparado con otras infecciones respiratorias, niños que desarrollaron COVID, que tuvieron COVID-19, desarrollaron diabetes mellitus o tuvieron un riesgo mayor de desarrollar diabetes mellitus. Entonces, pues también se ha asociado. Y pues lo que ya saben ustedes, COVID largo en pediatría, hay estudios transversales, hay donde mencionan varios de estos síntomas en diferentes porcentajes: fatiga, alteraciones de sueño, concentración, mialgias, rinorrea, tos, dolor torácico, pérdida del apetito, anosmia, exantema, etcétera, que incluso se hizo un consenso de expertos en febrero del 23 por la Organización Mundial de la Salud, y vean todos los síntomas que podría estar presentando un niño con COVID largo en pediatría, que tienen un impacto en la vida diaria y que aparentemente este es un metaanálisis que muestra que más o menos el 25% de niños pudiera presentar COVID largo en pediatría, ¿no? Entonces ahora sí vamos a hablar un poquito acerca de la vacunación en niños. Se autoriza Pfizer para adolescentes de 12 a 15 años en mayo. En junio del 2021 lo autoriza COFEPRIS en México. En junio del 2022 se autoriza la FDA Moderna y Pfizer para niños de 6 meses en adelante. Y bueno, aquí hay varias diferencias. Entonces aquí es importante que sí pongamos un poquito de atención en estos numeritos, porque pues esto tiene que ver por qué dos, por qué uno, por qué dos dosis, por qué damos nada más una dosis y así, ¿no? Estos son los estudios que se hicieron para poder obtener la licencia de tanto de Moderna como Pfizer en Estados Unidos. Lo que se hace normalmente es que se hacen estudios de puenteo inmunológico. ¿Qué quiere decir eso? Si ya demostramos que hay una eficacia vacunal bastante importante y buena y que es inmunogénica y segura en adultos de 18 a 25 años, lo que hicieron fue ponerle la vacuna a niños más pequeños, y se fueron de 12 a 18, de 6 a 11, de 2 a 5 y de 6 a 23 meses. Entonces, lo que se está buscando es que los títulos medios geométricos sean iguales o mayores que aquellos de los adultos. Entonces, vean, aquí tenemos tanto de 6 meses hasta los 18 años. En el caso de Moderna, va de 1,700 a 1,400. Cuando los títulos en este grupo de edad de 18 a 25 fueron de 1,390. Casi todos tenían respuesta, ¿sí? Y la eficacia vacunal, pues esta no se podía realmente calcular bien porque pues era una N mucho más pequeña. Pero vean la diferencia con Pfizer. Aquí, en el caso de Moderna, se utilizan 25 microgramos, por lo tanto se pusieron solamente 2 dosis, y con eso se lograron el 100% de respuesta con títulos medios mucho mayores que aquellos grupos de 18 a 25 años. Y de 6 a 11 años se pusieron 50 microgramos. En el caso de Pfizer se utilizaron 3 microgramos. Entonces vieron que con 2 dosis no era suficiente. Por eso, para Pfizer, hasta los 5 años, tiene que ser 3 dosis. Si nunca han puesto una dosis en estos niños, tiene que ser 3 dosis. ¿Por qué? Porque son 3 microgramos. Vean la gran diferencia, aquí son 25, aquí son 3 microgramos. Y luego en los niños de 5 a 11 años son 10 microgramos y se ponen 2 dosis, y de 12 en adelante pues son 30 microgramos y ya se ponen 2 dosis nada más, ¿no? Entonces ya sabemos que sí debemos vacunar. ¿Por qué? Porque en niños puede haber hospitalizaciones, falla renal, trombosis, complicaciones, el PIMS,
falla orgánica múltiple, pueden desarrollar COVID largo, etcétera, ¿no? Se afecta la calidad de vida, etcétera. Y vean ustedes ha sido el impacto de la vacunación en Estados Unidos, que ahí todo lo miden, ¿no? Afortunadamente podemos ver este impacto. Cuando fue lo de Delta, que empezaron a vacunar a los adolescentes, ¿sí? Lo que se encontró es que la hospitalización fue 10 veces mayor en los no vacunados comparados contra los que sí se pusieron la vacuna de COVID-19. Esto es, también podemos ver las hospitalizaciones en los adolescentes de 12 a 17 años, que es esta gráfica, o sea, estas líneas puntadas azul oscuro, y la azul clara podemos ver cómo en los niños de 5 a 11 años también hubo una cantidad mucho menor de hospitalizaciones, entonces sí tiene un efecto en la vida real la vacunación contra COVID en estos niños. Y además disminuye, además de la gravedad, también disminuye el riesgo de PIMS en adolescentes. Vean cómo aquellos que sí se pusieron la vacuna, hubo 5% contra 37%. Entonces, esto da una eficacia vacunal del 90%, ¿sí? Y en el caso de esta vacuna de Moderna, el refuerzo monovalente daba 24% y el bivalente, pues 76% de protección. Entonces, pues sí es importante poner estas vacunas actualizadas. Entonces, ahora sí, vamos a las cosas prácticas, ¿no? Ya tenemos actualmente estas vacunas monovalentes XBB.1.5. Entonces, llega al consultorio, ¿qué le vamos a poner? Si el niño tiene de 6 meses a 4 años. Pues aquí en México van a llegar puros pacientes no vacunados, ¿no? A menos de que los hayan llevado a Estados Unidos a vacunar, algo así. Pero entonces la mayoría de los niños entre 6 meses y 4 años, si tienen la vacuna de Moderna, tendrán que ponerle 2 dosis, con diferencia entre 4 y 8 semanas. Si tienen la vacuna de Pfizer, tendrán que poner 3 dosis. La dosis 1 y 2, con una diferencia entre 3 y 8 semanas, y entre la dosis 2 y la dosis 3, también una diferencia de 8 semanas. Aquellos que recibieron una dosis de Moderna, solamente se pone una dosis 4 a 8 semanas después. Si ya tienen 2 dosis de Moderna, entonces también se pone una sola dosis actualizada 8 semanas después. Y si recibieron Pfizer, una sola dosis de Pfizer, pues hay que ponerle 2 dosis más, ¿sí? Y 2 dosis de Pfizer solamente se pone una, o 3 dosis de Pfizer, pues también nada más se pone una, ¿sí? Solamente se pone una sola dosis. Ahora, ¿cómo vamos a vacunar a aquellos mayores de 5 años? Tenemos en los no vacunados, si se va a poner una vacuna de Moderna, solamente se pone una. Y Pfizer BioNTech, una sola dosis también. Y Novavax, mayores de 12 años, se ponen 2 dosis, ¿sí? Aquellos no vacunados. Si los niños o estas personas mayores de 5 años recibieron ya una dosis de vacuna, incluyendo Moderna, Pfizer, Novavax, Janssen o cualquiera, o en nuestro caso, pues, CanSino, AstraZeneca, Gamaleya, bueno, las de Sputnik, Janssen, Moderna, etcétera, todas las 8 que se pusieron, ¿no? Sinovac. Se pone una sola dosis de Moderna 8 semanas después de la última dosis, una dosis de Pfizer BioNTech 8 semanas después de la última dosis, y si tuviéramos Novavax o en Estados Unidos lo que se hace es que se pone solamente una dosis 8 semanas después de la última dosis. Entonces, bueno, ahí vienen todas las presentaciones, almacenamientos y duración. Afortunadamente, nosotros no tenemos que guardarlas a menos 80 ni a menos 20 ni nada, ¿no? Porque al principio se tienen que guardar a menos 70, pues quien tiene ultracongeladores de menos 70, pues nada más los tenían que guardar en la Guardia Nacional y de ahí ya las sacaban y las aplicaban. Eso ya no aplica. Actualmente las vacunas que se entregan a los médicos para que se apliquen o en las farmacias son unidosis, son líquidas, ya están descongeladas y pueden durar entre 4 a 8, normalmente si están a ultra congelación duran 18 meses, pero a todos los pediatras pues se le están dando ya líquida, ya no está congelada,
y estos duran 10 semanas. Dependiendo del color del capuchón, vean cómo son de 30 microgramos, que dijimos que son para 12 años o más, de 10 microgramos, que se ponen de 5 años a 11 años. Aquí la diferencia entre el amarillo y el azul es que estas son 10 dosis y estas son 6 dosis por vial. Este se pone en punto 2 y este se pone en punto 3. Esta azul clarito se pone en, perdón, estas azul clarito es para 5 a 11 años, que están listos para usar, no se diluye. Y en esta que se pone es color marrón, el capuchón, es para niños de 6 meses a 5 años, que quedamos que son 3 microgramos, se pone en 0.2 mililitros y también ya está listo para aplicar, no se tiene que diluir. Y bueno, nuevamente se almacena a refrigeración entre 2 y 8 grados centígrados por 10 semanas. Otra cosa que también es importante es que puede permanecer a temperatura ambiente hasta 12 horas antes de aplicación de la vacuna. Y una vez que se pica, o sea, por ejemplo, estas que son multidosis, se tienen que utilizar en las siguientes 12 horas. Después de las 12 horas, pues ya hay que desecharlas, ¿no? Entonces, actualmente también están dando monodosis, entonces, bueno, pues creo que eso es lo más cómodo hasta el momento. Si tienen muchos pacientes, pues tienen que citarlos a todos para vacuna de COVID y aplicarlas todas, porque después de 12 horas ya no se pueden utilizar estas vacunas. En el caso de la vacuna de Moderna, o sea, había una tapa roja que era para adultos, y bueno, en el caso de pediatría es esta tapa azul, tiene una tapa azul oscuro con una etiqueta color azul claro, ¿sí? También se puede mantener congelado, pero nuevamente los distribuidores les van a dar las vacunas ya líquidas para que las puedan mantener entre 2 y 8 grados centígrados, ¿no? Si estuvieran congeladas, pues se dejan 2 horas en el refrigerador para que se descongelen o 1 hora a temperatura ambiente entre 15 y 25 grados. Entonces, una vez que está descongelado, o sea, 2 a 8 grados, dura 30 días. Sí, entonces una vez que les entregan la vacuna, la tienen que poner, si es Moderna, dentro de los siguientes 30 días. Si es Pfizer, pueden ser, ya vieron, hasta 10 semanas, ¿no? Una vez que está almacenado entre 8 y 25 grados, pues, o sea, temperatura ambiente, puede durar 24 horas. Y una vez que se extrae la primera dosis, son 19 horas, ¿sí? Ya sea en la nevera a temperatura ambiente, y después de eso, pues ya se tiene que desechar. Y eso sí, nunca se debe congelar una vacuna que ya fue descongelada. ¿Cómo se administra? Bueno, pues intramuscular, cualquiera de las dos. Acuérdense que los niños menores de 1 año, pues en el muslo, y si no, pues aquí en el brazo. Y se ponen de 2 a 5 años 25 microgramos, mayores de 5 años 50 microgramos, como ya habíamos quedado. Esta es una tabla pues bastante densa, ¿no? Donde viene de la CDC, dependiendo de la edad, dependiendo de la vacuna, dependiendo de la cantidad de dosis. Pero bueno, creo que la tabla anterior está mucho más simplificada y pues al final lo puedo subir aquí al chat o se lo subo a YouTube para que vean esta aplicación de vacunas, ¿no? Entonces, los próximos años, ¿qué va a pasar? Pues muy probablemente tenemos que usar vacunas actualizadas cada año, pero esto va a depender mucho de la emergencia de variantes. Hasta ahorita no ha habido una variante que tenga un escape inmunológico que sea más agresiva. Entonces, aparentemente las XBB.1.5 funcionan muy bien para todo lo que está circulando en este momento. Entonces vamos a ver qué pasa y si realmente necesitamos actualizar esta vacuna XBB.1.5. Pero entonces, ¿a quién se le debe poner? Pues a población con alto riesgo, mayores de 60, embarazadas, inmunocomprometidos, personal de salud, y bueno, pues los niños, ¿no? Porque ahora son los susceptibles y los transmisores de la enfermedad. Entonces, pues sabemos que el coronavirus ya no es una emergencia de salud internacional, pero sí es un problema de salud pública mundial. Estas vacunas, bueno, han tenido un papel súper importante para evitar casos graves y muertes. Siguen habiendo brotes y casos por nuevas variantes. Y estas vacunas bivalentes y esta monovalente XBB.1.5 han demostrado efectividad en
evitar hospitalización y muerte por las nuevas variantes, pero pues sigue mutando y pues puede haber el surgimiento de otra variante. Sabemos que la inmunidad híbrida, personas que han sufrido la enfermedad y que además se ponen la vacuna tienen una mayor protección y pues sí hay una necesidad de vacunas actualizadas con variantes parecidas a las circulantes. Se recomienda a personas con factores de riesgo seguir con estas medidas de protección, ¿sí? El uso de cubrebocas, si van a lugares muy concurridos, cerrados y sin ventilación, y la vacunación con vacunas actualizadas. Entonces, pues en el contexto de la pandemia, los niños eran los que tenían menor riesgo, pero actualmente ya es endémico este virus. 94% de la población ya es inmune y ahora los niños son los que son susceptibles. COVID-19 causa hospitalizaciones, muerte PIMS, COVID largo, y entonces pues es importante la vacunación justamente para evitar pues todas estas complicaciones asociadas a COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Wong, por esta tan excelente plática que nos ha compartido. Muchas de las preguntas que han surgido en nuestra audiencia las ha contestado con la charla. Yo creo que mencionaremos algunas que ya han quedado, ya les ha dado usted respuesta, pero yo creo que es importante reforzarla. Una de ellas, de Gustavo Castañeda Pérez, nos pregunta si Pfizer indica en dos dosis en niños y adultos. Independientemente de la vacunación anterior, ¿usted qué opina? ¿Poner las dos dosis? Nuevamente, creo que esta tabla resume muy bien todo lo que es esto de las dos dosis, una dosis, etcétera. O sea, lo importante es poner vacunas, serían como de refuerzo en personas que ya recibieron alguna, y sobre todo en los niños pequeños que jamás han estado en contacto con el virus o que es muy raro o difícil o muy probable que no hayan estado en contacto, que ya vimos que son los que se enferman, los que se hospitalizan, los que están graves, que son justamente los que están en este grupo de edad, de 6 meses a 4 años, en nuestro país, en Estados Unidos y en el mundo, pues esos son los que están ahorita teniendo la enfermedad más grave, ¿no? Entonces, aplicaría esto los no vacunados, ¿sí? Si Ok, tienen Moderna, pongan 2 dosis. Si tienen Pfizer, son 3 dosis para poder lograr esa inmunogenicidad, ese nivel de anticuerpos, ese nivel de protección, ¿sí? Tienen que ok, ser 3 dosis, no es de lo que uno diga o no diga, ahí están los estudios clínicos y está el puente inmunológico. Si ponen nada más una dosis, pues quién sabe si logremos tener el nivel de anticuerpos. Si ponen 2 dosis, pues también quién sabe si lleguen a tener ese nivel de anticuerpos. Si ok, son niños mayores, pues entonces sí, ahí pueden poner solamente una, ¿no? Si son mayores de 5. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que ya les dio, que ya estuvieron en contacto, que ya fueron a la guardería o a la escuela o al kinder y ya les dio. O si ya les pusieron una vacuna, entonces sería como un refuerzo nada más. Entonces sería solo poner una dosis de Moderna o de Pfizer en cualquiera de los casos, vacunados o no vacunados. Pero nuevamente, en este caso, esquema de vacunación. Pfizer 3 dosis, Moderna 2 dosis, ¿sí? Y ok, aquellos que ya recibieron una dosis de Pfizer, pues se tienen que poner dos, porque si no tienen tres, entonces no funciona, ¿sí? O funciona parcialmente nada más. Entonces, este es el cuadrito que yo creo que es como el crucial y el más importante, ¿no? ok. Entonces, por ahí anda circulando una presentación que hice justamente con estos cuadritos. Creo que lo voy a volver bueno, lo voy a mandar a la asociación y quien quiera, pues la doctora Cerón puede mandárselo a quien lo solicite, ¿no? Justo con estos cuadros, que creo que está más fácil que todo ese cuadro del CDC que está bien complicado de leer. Sí, claro. Sí, la verdad es que lo deja para los que no somos infectólogos, está, pero para guiarnos en qué hacer, cómo orientar a nuestros pacientes. Está muy didáctico. Muchas gracias, doctora. Tengo otra pregunta que nos dice, ¿vacuna Moderna tiene mayor cobertura de las variantes en comparación con Pfizer? Por lo que sería más recomendable aplicar vacuna Moderna a niños. ¿Usted qué opina, doctora? Pues no es que tenga mayor cobertura, sino que ellos hicieron esos ensayos y Pfizer no los hizo.
O sea, Pfizer contra este artículo publicado en el 5 de enero, ellos lo que hicieron fue hacer esta neutralización contra 286 y contra XBB.1.5, ¿no? Y con el 16, pero, o sea, no es que no lo neutralice, sino que muy probablemente sí lo neutralice, ¿no? Lo más seguro es que sí, solamente que no lo hicieron. Y pues con Moderna, pues sí, ellos sí están demostrando que todas las que están circulando, pues sí funcionan, ¿no? O sea, de ahí tenemos la evidencia que contra esa sí funciona. La de Pfizer, pues lo más seguro es que también sea, nada más que no tenemos evidencia. Ujú. Creo, otra de las preguntas que es muchas gracias, doctora, muy importante es, con los pacientitos o niños que ya han padecido COVID anteriormente, ¿cómo se vacunaría a ellos? ¿Cómo les pondríamos las vacunas? ¿Cómo está la orientación? Aunque hayan tenido COVID, Ujú, ujú. si nunca se ha puesto la vacuna, son 2 dosis de Moderna, 3 dosis de Pfizer hasta los 4 años. Y si no, pues entonces es una de las otras. Las otras. Y Muchas mayores de gracias. 5 años, ¿no? Es este cuadrito nuevamente. Sí, el cuadrito creo que nos guía mucho, a todos y muchas de las preguntas van enfocadas a estos cuadritos que nos mencionó. Creo que una pregunta que no hemos mencionado es, ¿qué reacciones secundarias podríamos mencionar específicamente en aquellos niños entre los 6 meses y los 2 años de vida? Sí, no, no les hablé de todo eso, porque, de los desarrollos vacunales, porque si no la charla hubiera sido interminable, ¿no? Ujú, Pero justamente estuvieron haciendo estudios fase 1, 2 y bueno, en todos estos estudios de puenteo inmunológico, de seguridad, etcétera, hay efectos locales, ¿sí? Pero no hay efectos adversos graves. Una de las cosas que estuvieron muy pendientes las dos farmacéuticas, sobre todo porque con, con estas vacunas de RNA mensajero, tanto Moderna como Pfizer, se reportaron cuando se estuvieron aplicando en los adolescentes y adultos jóvenes hombres miocarditis, ¿no? ujú. En los niños no, en los niños estuvieron muy pendientes de esos efectos adversos y bueno, pues casi todos los efectos adversos pues tenían que ver con reacciones locales, dolor, hinchazón, enrojecimiento, fiebre, ¿sí? En algunos casos había fiebre, pero pues, no efectos graves, ¿no? No grado 3, no algo que evitara la vacunación. Muchas gracias, doctor. Y nos pregunta la audiencia, ¿actualmente hay algún lugar donde se puedan conseguir vacunas de Pfizer o Moderna para niños? Estaban por llegar en enero estas vacunas. Algunos decían, bueno, pues que si pongo el punto 2 de la cantidad que viene en el frasco y así, ¿no? No es recomendable porque si vieron la cantidad que se pone es muy chiquitita, son punto 2 de mililitro y son 3 microgramos. Entonces, si yo le saco a una vacuna de mayor cantidad, pues no es seguro que le esté poniendo la cantidad que se debe. Entonces, por eso no es recomendable esto de que le pongo la mitad de la dosis de los grandes o algo así, o le calculo a la tercera parte o algo así, pues no es recomendable en el caso de estas vacunas, ¿no? Lo que dicen las farmacéuticas es que están a punto de llegar las vacunas para los niños y pues ya llegaron para los de 5 años en adelante, ¿no? Creo que Las dos. esto es muy importante lo que nos acaba de mencionar, ¿no? Que no se vale poner, porque es muy diferente y quedó totalmente explícito en la presentación, que yo creo que es recomendación esperar. Y nos preguntan también si es correcto usar un vial, que es lo que le acaba de aclarar, de 5 a 11 años para vacunar a niños menores. Creo que la respuesta es esperar a que llegue la vacuna ideal o correcta para este grupo de edades. Y nos preguntan también si se ha demostrado si el recibir vacunas de diferentes tipos es perjudicial o benéfico. ¿Qué nos recomendaría usted, doctora? Sí, pues lo que se ha demostrado es que el usar vacunas de diferentes plataformas vacunales incrementa el nivel de anticuerpos.
Al Okey. principio que estábamos con que, bueno, se usa de la RNA y que si se utiliza en combinación con AstraZeneca y si se pone una primero y otra después y afortunadamente en México, o sea, digo, eso fue pura serendipia, porque la verdad es que alguien se ponía una vacuna y luego se iba a su casa o conseguía de otra vacuna en otro lado, o te pedían prestado una, pues, no sé, un recibo de algo para demostrar la dirección. Y entonces había una combinación de vacunas por todos lados, ¿no? Afortunadamente lo que se demostró es que el nivel de anticuerpos y respuesta celular y todo era mucho mayor en las combinaciones, sobre todo de vectores virales con RNA mensajero. Esas eran las que mayor nivel de anticuerpos producían. Y bueno, aquí en México, en Chile, en Argentina, en varios lugares se hicieron estudios de combinaciones de vacunas y la verdad es que sí tenían una mayor cantidad de anticuerpos. Creo que hemos contestado todo. No sé si alguien en la audiencia, tenga otra pregunta. La verdad es que quedó clarísimo con todo lo que nos mencionó y, pues, le cedo, si no la palabra a la doctora Cerón para que nos dé, el cierre de esta charla. Muchas gracias. Pues sí, Rosy, muchas gracias. En realidad, una de las preguntas que también por acá llegaron es que da mucha inquietud de ya poner esta vacuna de los 5 años en adelante a bebés más pequeños. Queda claro que debemos esperar. Hay mucha demanda y todo eso, pero no empezar a hacer estas combinaciones de le pongo poquito porque no es así. Ya deben de llegar estas preguntas. Y hay una última. Después de tener la infección, ¿cuándo debe aplicar la vacuna? Una infección natural. ¿Cuántas ¿Cuándo se? semanas? 4 semanas. Después. Y creo que podríamos pasarnos hasta la medianoche, pero en realidad es un tema que nos da para más. Sé que tuvimos unos minutitos ahí de retraso, pero agradecerte de nueva cuenta, Rosy. Seguramente no será la única sesión que tendremos en el año y a todos los que se conectaron, agradecerles muchísimo. Creo que esto nos da pie a que sigamos en contacto, que si todos nuestros socios también nos externan las inquietudes de qué otros temas quieren que tratemos o alguien decir yo quiero compartir tal tema, por favor siéntanse con esta libertad. Sí vamos a poner en la página, además de tu presentación, este cuadrito que puedan estarlo consultando porque es práctica responsable de todos nosotros hacer bien las cosas, ¿no? Es mucho lo que escuchamos por otros lados, que se les está poniendo Abdalá, que si sí, que si no. Entonces, bueno, lo único que queremos es que las cosas se hagan conforme deben de hacerse para todos los niños y por el bien de los niños. Muchísimas gracias a todos por su atención, Rosy. Mil gracias de verdad. Fue un inicio de año verdaderamente exitoso contigo y esperemos seguir así en lo sucesivo. Agradezco mucho a la audiencia. Creo que siguen llegando preguntas, pero ya te las haremos llegar y las podremos poner en la página, porque si no, no vamos a terminar. Mil gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, Toño. Gracias, Rosy, y nos vemos la próxima.